Un discípulo de Manuel Kant publicó hace más de 200 años una serie de apuntes que aquel filósofo les compartiera en la Universidad de Königsberg. En ellos se habla sobre la visión de Kant en torno a la educación. En esta ocasión analizaremos las ideas de uno de los pensadores más influyentes hasta nuestros días y revisaremos sus postulados para ver qué tan vigentes son durante el siglo XXI. Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas y bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. Muchos pensadores de diversas épocas han hablado en torno a la educación y pese a los diferentes enfoques que se han generado, en términos recurrentes coinciden en preguntarse en torno a qué es, quién debe llevarla a cabo, cómo debe llevarla a cabo, cuáles son los fines que persigue y cuáles son los medios más idóneos para llevar a cabo la labor educativa. Immanuel Kant nació en Prusia, actualmente Alemania, durante el primer cuarto del siglo XVIII y murió en los primeros años del siglo XIX. Fue un defensor de la filosofía de la Ilustración, incursionó en diversas áreas del saber humano y la pedagogía no fue una excepción. Para introducirnos en su pensamiento educativo, diremos que Kant consideraba como los dos asuntos de mayor complejidad que había descubierto la humanidad el arte de gobernar y el arte de educar. Razón por la cual él pensaba lo siguiente: que el ser humano es la única criatura que ha de ser educada. Únicamente a través de la educación el hombre puede llegar a ser hombre, entendiendo esto como humanidad. O dicho de otra forma, el ser humano no es sino lo que la educación le hace ser. Kant creía que se debiera educar no conforme al presente, sino conforme al futuro o con miras hacia el futuro, pues el destino de la humanidad es el logro de la mayor perfección que le sea posible. Ejemplo de esto fue la idea que al niño había que enseñarle a pensar, lo cual parece sumamente avanzado si lo pensamos hacia finales del siglo XVIII. Por otra parte, se preguntaba cómo conciliar o equilibrar el hecho de obedecer y el ejercicio de la libertad, o servirse de la propia voluntad del individuo para ser libres y no depender de otras personas. Su preocupación era que en el tiempo que vivía existían personas con sentido de disciplina, con cierta dosis de cultura, que podían considerarse con civilidad, pero que carecían de elementos morales en su actuación. El anterior aspecto es por demás interesante y lo abordaremos posteriormente cuando hablemos de las características que para Kant debía tener una persona que pudiera llamarse educada. Él concibió la educación como una actividad que establecía una diferencia insalvable entre el ser humano y el animal irracional, porque los humanos tienen o se generan una idea sobre cuál ha de ser su destino, porque poseen en su interior disposiciones naturales que hay que descubrir y porque al vivir en sociedad necesitan ayudarse mutuamente. En este caso, los adultos ayudan a generaciones de menor edad para hacer emerger de ellos las condiciones que se encuentran en estado latente y que los posibilitarán para desarrollarse de manera armónica en su individualidad, y siendo a través de la convivencia con otros que se posibilite el ejercicio de la ciudadanía y con ello el logro de esta perfección que está dentro del ideario kantiano. A su vez, este pensador realizó una interesante división de la educación. Para ello tomó dos categorías. La primera de ellas tenía que ver con la educación física o del cuidado de las personas. La segunda, encaminada hacia la educación práctica o moral, la cual formaba a las personas para poder vivir como seres actuantes en libertad y que estas personas pudieran bastarse a sí mismos, entender que también eran miembros de una sociedad y asumirse con un valor intrínseco. En torno a la educación física o del cuidado personal,
Comenta que inicia en la primera etapa de la vida y hace observaciones interesantes sobre la alimentación del lactante, las condiciones idóneas para su desarrollo físico, la libertad de movimiento o aspectos que tiene que observar el infante, desde luego a través de los padres o de los cuidadores, a modo de desarrollar en ellos las disposiciones naturales que poseen en sí mismos. Por ello enfatiza en la importancia de no brindarles auxiliares donde los seres humanos ya tienen elementos para llevar a cabo sus funciones. Por otra parte, cuando se habla de educación práctica o moral, se habla de la educación que forma para la libertad y en ella se persigue el desarrollo cultural de la persona, dado que esta es una condición que no se encuentra de manera natural en los individuos, es decir, requiere trabajarse, requiere descubrirse. Para ello, al igual que con la parte física, es necesario que los adultos cuiden de no establecer lo que Kant llama falsas impresiones en los infantes, pues éstas, al ser inculcadas en la alborada de su inteligencia, pueden permanecer ahí durante toda la vida. Regresando al cultivo de la humanidad, el juego es un elemento auxiliar y es recomendable con cierto límite como todo recurso, siendo útil, por ejemplo, hacer que los pequeños aprendan a calcular y a medir distancias con los recursos naturales que poseen, ya sean brazos, manos, pasos. También se propone la observación de la naturaleza, del sol, de la luna, de las estrellas, ver sus movimientos y que empleen los sentidos para el uso y el desarrollo de la imaginación y de la memoria. Un ejemplo de esto, y que podemos realizar como padres en casa, tiene que ver con pedirle a nuestros niños, a nuestras niñas, que recuerden algún lugar que hayan visitado recientemente, que lo tengan en mente y que vayan describiendo con detalle todo lo que fueron observando. Trabajamos elementos de la memoria, trabajamos elementos espaciales, y una vez que verificamos que nuestros niños pueden hacer esto, les podemos pedir que a este paisaje o esta fotografía que está en su mente le realicen algunas modificaciones, que lo embellezcan, que le pongan otro color, que hagan adecuaciones que no estaban en el escenario real planteado inicialmente. Para Kant, la formación del cuerpo es tan importante como la del intelecto, pues así como el infante debe correr, utilizar su fuerza, mover su cuerpo, también debe ejercitar sus facultades mentales, teniendo en cuenta que es recomendable establecer rutinas para este tipo de actividades, las cuales permiten conceptualizar que hay un tiempo para el trabajo, que hay un tiempo para el estudio, otro para la actividad física y así sucesivamente con el descanso, la alimentación, la diversión, aseo y la convivencia con otras personas. La conceptualización del trabajo será fundamental para niñas y niños en función a los logros y a las barreras que pudiera sortear en un futuro. Lo antes dicho nos permite entender la importancia de la educación y nos brinda elementos mediante ejemplos de cómo podemos llevarla a cabo. Abonando a esto, se puede decir que los primeros educadores que conoce el infante se encuentran en casa, es papá, mamá, los abuelos, la familia cercana, y la responsabilidad de esto se encuentra en sentar las bases para establecer disposiciones favorables que le permitan posteriormente iniciarse al niño o a la niña en el trabajo académico o escolarizado. En torno a cuáles serán las características de una persona que pueda llamarse educada, Kant destaca 4 rasgos. El primero de ellos, la disciplina. Tanto en lo individual como en lo social se refiere a cuando las personas son dueñas de sí mismas y no están a merced de los instintos, de sus impulsos irracionales o de alguien más. Ejemplo de ello tiene que ver con la capacidad de atención que se debe inculcar en la infancia temprana cuando se está aprendiendo algo o se está realizando alguna actividad, dado que de no ser así, se puede desarrollar el mal hábito de ser disperso o distraído en cuanto a la escucha o en el seguimiento de indicaciones. Otro caso es el vinculado con la obediencia y el apego a las normas establecidas que los infantes deben observar. Esto no significa que dichas normas sean agradables para ellos o que les gusten.
porque son reglas que hay que acatar y que lo preparan para adecuarse a las leyes que en un futuro le corresponderá cumplir en el ejercicio pleno de su ciudadanía. La persona debe ser cultivada, según Kant, porque está en plena posesión de sus facultades, ya sean físicas o intelectuales. Es capaz de ponerla en juego para alcanzar sus fines, y en esta concepción de cultura hay un componente temporal y social del medio que le rodea. En este sentido, el desarrollo de habilidades básicas como la lectura, la escritura, habilidades matemáticas son fundamentales y van más allá de elementos contextuales o históricos, sin olvidar que también hay otras habilidades que son sumamente particulares. Otra característica que requiere la persona es la prudencia. Esto implica la adaptación e integración a la sociedad y a la humanidad, vinculando esto para Kant con la civilidad. Cuando habla de ello se está aludiendo a buenas maneras, a la amabilidad y a la interrelación que tiene con otros miembros del colectivo. Finalmente, la moralidad, pues de nada sirve poseer ninguno de los tres aspectos si la persona no es capaz de orientar su actuación hacia la elección de fines buenos, siendo estos los que necesariamente aprueba cada uno y que la generalidad los consideran como tales. Antes de concluir, me gustaría retomar 4 aspectos de esta lectura que a 2 siglos de distancia considero vigentes y orientadores en torno a la educación de niños, niñas y adolescentes. Cuando Kant decía que el ingenio hace grandes necedades cuando no se acompaña del juicio, estaba totalmente en lo correcto. Por ello es importante enseñar y aprender que el desarrollo del entendimiento implica la comprensión de generalidades. Posteriormente, estas generalidades a través del juicio se pueden aplicar a casos o elementos de índole particular, y viene cerrando esta serie de ideas el razonamiento, que nos ayuda a comprender la vinculación que tiene lo particular con lo general, o a la inversa, lo general con lo particular. Finalmente, otro elemento interesante es que la persona tendría que estar en la posesión de sus capacidades para poder tener en cuenta reglas que él trabaja, que esta persona opera y que acompañan a su razonamiento y ser capaz de explicarlas. Un ejemplo de ello que se puede llevar a cabo con niños entre 6 y 8 años es invitarles a pensar y trabajar con ellos la idea de que los factores climáticos, ambientales, determinan las actividades productivas y las necesidades alimentarias de las personas. Esto vinculado a una población. Habría que desarrollar elementos para la observación y que el niño pudiera estar en estas condiciones o la niña, y entonces observar en algún lugar a qué se dedican las personas. Para este ejemplo podríamos poner el caso de personas que viven en un lugar donde hay costa o donde hay mar. Entonces tendríamos que fijarnos con qué productos se alimentan, cuál es la actividad comercial que desarrollan, y verificaríamos que efectivamente la venta, la comercialización y el consumo de productos del mar es algo que se encuentra claramente identificado en este caso. Con ello el niño y la niña ya tienen algunos elementos con esta idea expuesta. Lo interesante sería llevarlos al establecimiento de ciertas reglas o generalidades, como lo decíamos anteriormente, llevándoles a comprender que en función a los recursos que las sociedades disponen, se determinan las condiciones sociales, alimentarias e incluso la convivencia entre personas. Con ello podríamos también incursionar en esta idea de la importancia de los recursos naturales, lo limitado de los mismos, y bueno, si quisiéramos trasladar este caso con adolescentes, el nivel de complejidad tendría que ser mayor, la profundización temática también. Sería importante llevarlo a cabo para poder conceptualizar esta tríada de entendimiento, juicio y razón que nos plantea Kant. Hay que tomar en cuenta que se aprende más y mejor cuando se hace o se produce por uno mismo, lo cual se puede llevar a cabo no solamente en la escuela, también se puede llevar a cabo en la casa con la orientación de los adultos. En ello es fundamental el diálogo
entre las personas, entre el infante y los mayores, con la intención de hacer emerger estas disposiciones de las que hablábamos al inicio y que a través del descubrimiento de las preguntas y de los ejemplos, las personas puedan aprender y puedan de alguna manera concebir que tienen ciertas facultades de manera natural. Mención aparte merece la idea, y la voy a retomar textualmente, que dice: el niño o niña ha de aprender a distinguir claramente el conocimiento de la mera opinión y de la creencia. Idea que por sí sola podría ser objeto de un análisis en un posterior video, y por el momento solo me gustaría hacer mención de este aspecto medular en la postura kantiana en torno a la educación, y lo dejo a consideración de ustedes para que juzguen su vigencia, importancia y qué tan actual está en nuestro tiempo. La finalidad moral de la educación entraña elementos sumamente valiosos. Las mejores máximas son las que las personas encontramos por nosotros mismos y que surgen de nuestra experiencia en el contacto con nuestra realidad. Un ejemplo de ello que podemos llevar a cabo con niños y niñas entre 6 y 8 años es hacerlos conscientes de que existen reglas ya establecidas para el buen funcionamiento de la sociedad, y en casos particulares vinculados con la moralidad, establecer ideas como la siguiente: decirles que la veracidad o el decir la verdad es una virtud y el mentir es un vicio o un mal hábito. Para esto, el marco referencial es la experiencia del infante. Ello nos llevaría a preguntarle cómo se ha sentido cuando una persona le ha mentido. Tendríamos que observar sus respuestas, platicar con él, indagar en estas reacciones y en este sentir que tiene el niño para poder empezar a dotar de sentido a la máxima antes expuesta. Es decir, la veracidad es una virtud y el mentir es un vicio o un mal hábito, llevando dentro de este diálogo la parte del razonamiento del niño para que podamos llegar de manera conjunta a comprender cómo la falta de veracidad ocasiona problemas, tiene efectos nocivos en lo individual, en lo social, y llevarlo a adoptar dicha idea con el fin de adoptarla en sus prácticas personales y en sus interrelaciones. Todo esto requiere diálogo, preguntas, exposición de ejemplos, valoración de la experiencia, etc. La importancia de la moralidad desde la perspectiva kantiana prepara a la persona para la moderación, la prudencia, el hábito de abstenerse y el poder hacer buenas elecciones. De hecho, lo considera como el eje de la concepción de los deberes hacia uno mismo y hacia las demás personas. Un concepto que es fundamental dentro del esquema educativo de Kant es la idea de la dignidad, la cual es inherente como todas estas disposiciones antes expuestas, y requerimos tomar conciencia de ella para apreciarle desde el ámbito personal y entender sus manifestaciones necesarias para la buena convivencia dentro del colectivo. Como podemos ver, el ideal kantiano de la educación tiene aspectos que continúan vigentes en el siglo XXI, que podrían parecer de uso corriente y por ello pocas veces nos detenemos a pensar sobre los mismos. Este planteamiento resulta pertinente ante escenarios complejos, diversos y cambiantes como los que la actualidad nos está mostrando. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube como Escoleya 4.0 y próximamente nos encontrarán en Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto.